Muy buenas tardes, mi nombre es Rogelio Íñiguez Chávez. Mire, esta cuestión de las pensiones en el Seguro Social es un tema muy apasionante para mí. Evidentemente, pues yo no sabía nada de esto. Ah, iniciamos, tenemos más de 17 años en atender a nuestra clientela, no nada más aquí de Guadalajara, sino también en Colima y en toda la República. Entonces, nosotros empezamos como en el 2004, por ahí más o menos, en donde en un inicio nosotros a través, ya empezaban las afores, dábamos digamos, íbamos con nuestros clientes en donde les exponíamos sobre la necesidad de llevarse una excelente pensión con la ley de 1973. Y en aquel entonces, bueno, estaba la nueva ley, que son las afores, y entonces nosotros estábamos trabajando con una X afore y de esa manera de ahí sacábamos los recursos en donde al cliente lo orientábamos con la ley 73 y la afore era parte importante de ese proceso, de ese trámite. Entonces la afore nos pagaba a nosotros. Posteriormente nos fuimos dando cuenta de que era una serie de pequeños detalles que la gente no sabía y que entonces nosotros fuimos haciendo un método para podérselo transmitir con más veracidad en la práctica a nuestros clientes y fuimos desarrollándonos. Y en esta etapa, aquí estamos hablando, ahora como dicen mis sobrinos, pues ya estoy rucailón. Entonces, nosotros manejamos como el siglo pasado el negocio, en donde era uno a uno, ¿sí? Y toda esta cuestión de la tecnología ahora es completamente diferente. Pero a nosotros nos dio muy buenos resultados al obtener buenas pensiones para nuestros clientes. Ellos eran nuestros referidos. Hasta la fecha siguen mandándonos personas nuevas para seguirlos atendiendo. Pero se vino lo de la pandemia y eso hizo que se marcara pues la necesidad de enfocarnos también a la cuestión del internet. ¿Por qué? Porque pues ahí se pueden mejorar digamos, la rapidez, la atención a las personas, y por eso nosotros ahorita en la actualidad tenemos esa inquietud de toda la experiencia que tenemos de todos estos años, ahora pues también ponerlo en internet. Obviamente pues ya ahí hay varios tipos de profesores que asesoran a las personas, hay hombres, hay mujeres que en lo poco que he visto pues sí saben varios de ellos, pero pues nosotros también tenemos nuestro grano de arena que aportar, ¿no? Y por eso Pensiones Felices pues se pone a las órdenes de todas estas personas que están por pensionarse por la ley de 1973. Entonces, la ley de 1973 se puede decir es para los viejitos, como dicen. ¿Por qué? Porque abarca hasta el 30 de junio de 1997. Y a partir del 1 de julio del 97 se hizo la nueva ley del Seguro Social, pues para los jóvenes precisamente, que ya en este año o en el que sigue ya se empiezan a pensionar. Entonces se hizo el cambio para que pues las pensiones mejoraran, pero oh sorpresa, ahora en la realidad pues resulta de que pues no salen las buenas pensiones. Entonces pues son situaciones diversas, ¿no? Pero en lo que a mí respecta,
La ley de 1973 es la que mayores beneficios y sobre todo el costo de la pensión y tanto la inversión como lo que yo voy a obtener, el costo-beneficio es muy importante. Se pueden obtener pensiones regulares, se pueden obtener pensiones buenas y se pueden obtener excelentes pensiones. Y esto varía desde, por ejemplo, el mínimo de este año 2022, 5,757 por ahí, pues es algo insignificante, ¿no? Que desgraciadamente más del 90% son los que se llevan ese monto de pensión. Y un reducido porcentaje son las personas que están investigando, que se han metido a profundizar cómo califica la ley a la pensión de 1973, sacarle el mejor jugo posible para llevarme esa excelente pensión. Entonces, pues, se pueden llevar desde 10, 15, 20, 30, 40, 50 o por ahí un poco más, pero no es para todos esos montos de pensión. Sobre todo, insisto, es para una persona, mujer o hombre, que hace una planeación, que tiene una estrategia para saber cuándo invertir a través de la modalidad 40, en qué momento pensionarse también para que se pueda llevar lo mejor posible. Entonces, es un traje a la medida, no hay pensiones iguales, se parecen pero no hay, ¿sí? ¿Por qué? Porque las características o los factores que califican a la ley de 1973, pues hace que cada uno de nosotros sea diferente. Entonces, afortunadamente, para la ley de 1973 existe lo que se llama la modalidad 40, o es una continuación voluntaria en el régimen obligatorio, y eso es completo, es un sistema que tiene el Seguro Social y que es legal, ¿sí? Entonces es legal con la ley que tenemos también de 1997 en el artículo 218. Entonces eso nos ofrece la oportunidad de que si yo dejo de cotizar con un patrón, entonces esa continuación en la modalidad 40 permite que yo siga cotizando, permite que yo siga obteniendo o sumando semanas, que son muy importantes, y hace que mi promedio salarial suba hasta 25 salarios mínimos que se saca a través de las UMAS. Se tiene uno que dar de baja de acuerdo con la ley. Ahí parece una incongruencia. ¿Por qué? Porque entonces, si yo me doy de baja de mi patrón, entonces no puedo regresar con un patrón a cotizar, porque si yo vuelvo a regresar, automáticamente me dan de baja en la modalidad 40. Entonces, ¿de dónde voy a sacar el dinero para pagar? Entonces, por eso ahí es una incongruencia, pero bueno, así están las reglas, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos que acatarlas, ¿no? Y ya que hablo de eso, de la ley, es muy importante señalar que en este caso Pensiones Felices siempre se enfoca bajo lo legal, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la actualidad todavía existen muchas cosas no tan legales que se siguen haciendo. Entonces eso nosotros no lo manejamos, nos vamos por la ley para no tener problemas, ¿sí? Y que la pensión que yo me lleve sea la que tenga yo la certeza de que el resto de mi vejez, de mi vida, bueno, no voy a tener problemas y no estar con una incertidumbre de que, a ver si no me cachan. Entonces, se siguen haciendo cosas ilegales, pero ahí nosotros no nos metemos, ¿sí?
vamos de acuerdo a lo que dice la ley. ¿Y qué dice la ley? Bueno, pues la ley nos señala de que esa modalidad 40, dentro de sus beneficios, está en que yo puedo subir los salarios mínimos hasta 25 veces, basado en la UMA. Sí. Para que tenga una idea, ahorita en este año 2022 es un salario diario, los 25 salarios mínimos, de 2,405.50. Multiplicado por un mes, pues nos dan 73, 74 mil pesos de salario mensual. Hasta allá puedo subirme. ¿Y cuánto voy a pagar? Bueno, el 10.075%, 7,368 en este año. Sí. ¿Por qué? Porque también acaba de haber, con este nuevo gobierno federal, una nueva reforma, en la cual, entonces, como no hay dinero para los de la Afore, a los jóvenes, pues van a sacar ese dinero de los patrones. Es decir, el patrón que tenga empleados les va a costar más en el seguro social. Entonces, se les dieron 2 años, ¿sí? El año del 21 y el año del 22 de gracia. Pero ya el año que viene, el 23, empieza esto a subir. En todo el tiempo hasta ahora se cobraba, como le decía, el 10.075%. Entonces, una de las ventajas era que a los patrones el costo que ellos tenían por cada empleado aproximadamente un 35%. Acá era es un 10%. Y otro gran beneficio es de esos 7,368 que yo pago en el banco HSBC, un 20% lo recupero. Se va a mi estado de cuenta de la Afore, al concepto del SAR. Y ahí se sigue incrementando ese 20% hasta que ya me pensione, entonces me lo regresan ellos, y también la partida de Infonavit. Entonces, ese es un dinero que nos lo regresan con la ley 73. Y la otra partida, los conceptos de cesantía, vejez y cuota social que están en la Afore, eso se queda el gobierno federal para el financiamiento de mi propia pensión, ¿sí? Entonces, desde un punto de vista financiero, se convierte la modalidad 40 en un negocio, inclusive, aparte de que son mis derechos. Y entonces, por eso es atractivo, ¿sí? Nada más que, pues hay que cumplir ciertos requisitos. Generalmente la ley, cuando yo decida hacer mi trámite de pensión, me va a calificar en base a 3 factores. A partir de los 60 años me puedo pensionar, de ahí en adelante, con la ley 73, también la otra. Y ahí entonces me va a revisar el promedio salarial de mis últimas 250 semanas cotizadas para atrás. Es un equivalente a 4 años y 10 meses para atrás. Entonces esos casi 5 últimos años representan para mí como trabajador algo muy importante, y debo de estar con un salario alto, de ser posible el tope de esos 25 salarios mínimos, para que entonces la pensión suba al máximo también, ¿sí? Y ahí es donde se presenta la primera situación, de que como a los patrones se les cobra ahorita todavía un 35%, aunque deducen en las empresas todavía de eso, una gran mayoría de patrones, pues al trabajador le ponen un salario bajo, de ser posible un salario mínimo, para que yo, patrón, no pague tantos impuestos. Pero
Si son mis últimos casi 5 años, pues entonces termino cotizando con un salario mínimo, porque se está pagando unas cuotas muy abajo. Y a veces el trabajador gana más y por abajo del agua le dan el resto, pero ante el seguro social aparezco con un salario mínimo o un poquito más arriba. Tenemos que estar preparados para salirnos, darnos de baja e irnos a hacer la modalidad 40 en la subdelegación, en una de las subdelegaciones del instituto, pero ya por cuenta de nosotros. Y espérate otros 5 años para que puedas tener. Sí, sería lo ideal, pero eso no es todo. O sea, estamos hablando aquí de los últimos 4 años y 10 meses de salarios. Sí. Entonces, hay patrones que sí nos suben el salario, pero la mayoría no. Y sí, hay unos que están topados, ejecutivos tienen tope, pues está muy bien, ¿verdad? Y el segundo, pero todo eso que sale de ahí queda sujeto al segundo factor, que son las semanas cotizadas en toda mi vida laboral. Sí. Y con la ley de 1973, el mínimo son 500, 9 años y 6 meses. Es el mínimo. Pero el 100% son la cantidad más que se acomoda al 100%, son 2,000. 40 años de cotizar al seguro social. Entonces, si en mi trámite de pensión yo llego con 2,000 semanas, que sí hay personas que sí las tienen, entonces se mantiene lo que salió del promedio salarial de los últimos 4 años y 10 meses, se mantiene. Pero ahí en lo de las semanas cotizadas, la gran mayoría patinamos. Hay algunos que no tienen ni las 500 y por lo tanto no tienen derecho a pensionarse hasta que se vayan o cumplan las 500. Y ahí, cuando una persona tiene ese número de semanas, obviamente hacer la modalidad 40 lo puede hacer, pero el resultado es bajo, el monto de la pensión. Nunca se va a comparar con uno que tiene 1,500, 1,800 o las 2,000. Por eso es que cada quien es diferente, distinto. Y bueno, lo que sale de esos dos factores queda sujeto también al tercer factor, que es el porcentaje por la edad. Si yo me pensiono a los 60 años, me llevo un 75%. ¿Un 75% de qué? Bueno, de lo que salió de los salarios de los 4 años y 10 meses, menos el número de semanas que tenga en el momento del trámite. Si tengo 1,000, pues se me cae el 50% aproximadamente. Entonces, de ese 50% que quedó, un 75%. Y ya eso se complementa con un 15% de la pareja o también como soltero, un 10% que dio ahí cuando el presidente Fox estuvo, ayudas para hijos que estudian, complementan el monto de la pensión. Pero básicamente entonces, insisto, son 3 factores: salarios de las últimas 250 semanas, el número de semanas cotizadas y el porcentaje por la edad. Si no me pensiono a los 60 por edad, si me voy a los 61, bueno, aumenta un 80%. Si al siguiente año sigue el 85, 90, hasta llegar a los 65 años, es el 100%. ¿Pero el 100% de qué? Si la gran mayoría tienen salarios bajos, pues el 100% de ese salario mínimo, ¿verdad? Entonces, aquí la cuestión es planear a tiempo. El grave problema, y en el cual yo mismo me incluyo, era que a uno no le interesa. Y los que a través de los años tengo la oportunidad de platicar o de explicarles que tienen
55 años o por allá, pues muchos me dicen, oye, está muy bien esto. Yo te llamo a los 65 años, ¿eh? ¿Ya para qué? No, digo, oye, pero pues, entonces no entendiste todo lo que te expliqué. No, está muy bueno. Pues sí, pero... Sí, exacto. Entonces, bueno, pero así están las cosas, ¿no? Entonces, pero hay personas que sí son cuidadosas, sobre todo en esta cuestión. Y es que aquí la situación de las pensiones es que ese trámite es una sola vez en la vida. Una sola vez en la vida. Y no vamos preparados. Se convierte en un calvario. En el momento en que yo voy entusiasmado a pensionarme ya para descansar, y empiezan los errores. A veces hay errores dentro del instituto, ¿sí? Datos equivocados. A veces son datos equivocados míos. Que la cura está mal, que el RFC, que si soy González con Z, luego allá aparezco con S. Luego las homonimias, que sobre todo antes se daban mucho, ahora está la homoclave. Tengo que revisar que en mi Afore, en mi estado de cuenta del Afore, en mi RFC, esté agregada la homoclave. Porque si no, entonces soy susceptible a las homonimias. Y además tengo que hacerlo también porque es parte del proceso de mi trámite de pensión. Y luego agréguenle también de que se pierden semanas cotizadas. En la actualidad, este nuevo gobierno, bueno, dice, la computadora entró en 1982. Entonces yo tengo del 82 para adelante. Y para atrás, oye, yo empecé en el 75 a cotizar por primera vez. No, pues ya. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Tráeme entonces la hoja rosa, es el alta de cada patrón de aquellos años. Oye, pero pues, ¿cómo crees que la voy a tener? Pues esa es tu bronca. Oye, pero pues, si yo me cambié varias veces, se me perdió. Es tu problema. Y entonces hay que buscarle a ver si tenemos algún dato. Y pues la mayoría de las veces no las tenemos. Entonces ese es otro bronconón en el cual por eso hay que hacer las cosas a tiempo. Porque las semanas representan dinero de mi pensión. Mayor semanas, mayor monto de pensión. Si pierdo semanas, pues pierdo también la pensión. Yo voy confiado en que me voy a llevar una pensión de tanto y resulta de que cuando al final del proceso del trámite me dan mi resolución de pensionado, ahí aparecen tantas semanas. Oye, pero le digo, ese dato no es, ahí me faltan semanas. Bueno, pues voy a arreglarlo. Pero resulta que la ley nada más me da 15 días hábiles y viene en el documento de la resolución que uno firma. 15 días hábiles. Y en 15 días hábiles no vas a arreglar nada. Pero si la empresa ya cerró y ya no hay manera de buscar nada. Entonces, pues hasta ahí llegaste. Y pues uno piensa pues que todo está listo para que mi pensión se vaya. Se reparta. Y no es así. Ahora, en favor del instituto se puede decir pues que ellos están atendiendo a millones de personas. Entonces, si yo voy a hacer algunas preguntas, pues me van a responder una o dos, porque atrás de mí hay una fila de personas. Y agréguenle que eso es cuando uno cae con personas que están en las ventanillas y realmente ayudan al trabajador. Pero hay otros que no. Son prepotentes, desgraciadamente. Y
pues no hay el tiempo para explicar, para decirle cómo debe uno hacer para mejorar un poco la pensión. Por ejemplo, hay muchos pequeños detalles, los detalles finos de todo este proceso. No es nada más, voy a hacer la modalidad 40 y ya. No. Hay que saber invertir en qué momento y cuándo me voy a pensionar. Y ver mis posibilidades. Y ahora agréguenle otra situación. Uno hace sus planes. Por ejemplo, puedo hablar de eso porque a mí me pasó. Yo tenía para hacer mis 5 años casi de la modalidad 40, porque yo ya estoy pensionado. Me consta todo esto que estamos platicando y el sistema o el estudio, análisis que hacemos a nuestros clientes. Pero por ahí como a los 62 años y medio, de pronto de subir, bajar, ir y venir, de pronto nada más me desmayé. Me dio un derrame cerebral. Caí. Y pues me repuse un poquitín y ante esa situación, no, pues me pensiono. Pues no hay de otra, porque si ya me voy a morir, aunque sea 1 o 2 meses de pensionado. Me pensioné. Entonces se truncó mi proyecto. ¿Sí? Y esto se lo comento porque, bueno, hay personas que dicen, bueno, a ver, ¿tu papá cuántos años vivió? No, pues tanto. ¿Tu mamá cuántos vivió? Entonces tú vas a vivir tanto. Entonces, tu pensión que vas a recibir es tanto, lo multiplicamos a los 80, 90 años por allá. Pues sí, es mucha lana. Pero fírmame lo que voy a vivir ese tiempo. Ahora, son estadísticas, ¿no? Sí, claro. Pero el comentario que viene aquí de mi parte es que eso me ha dado un poquito de más autoridad para apoyar y ayudar a las personas. Y en ese concepto yo busco que mi cliente, hombre o mujer, se vaya lo más pronto posible. Pero con una buena pensión también, claro. Si no, pues entonces ¿de dónde? Y que se vaya con salud para que pueda disfrutar a eso, porque no sabemos. Se puede uno recuperar o no se puede recuperar. Afortunadamente en mi caso, pues aquí andamos dando guerra, pero no sabemos. Lo que sí les digo y les afirmo, que sí se puede uno llevar una buena pensión, una pensión feliz, como yo le digo, para que de esa manera toda una vida de trabajo, para que 5,000 pesitos, tú y tu señora, y así va uno a vivir. Pues no. Y entonces, pues ahí anda uno, tiene que seguir trabajando. Ahora, no quiere decir que yo ya no voy a trabajar. Claro que voy a seguir trabajando en otras cosas, porque necesito estar activo. Pero ya no es la misma presión de antes. Entonces este es un derecho y tiene extraordinarios beneficios. Por ejemplo, la pensión tiene 1 mes de aguinaldo. Y luego también, si por ejemplo, en el caso de los esposos, el marido muere, la esposa se lleva el 90% de lo que alcanzó el esposo, hasta que ella fallezca también. Hay ayudas del 15% para la esposa, para los hijos menores de hasta 25 años que estudien en una escuela adherida a la SEP. Hay un 10% de la pensión, un 10% por cada hijo. Aunque claro, pues ahí ya no hay tantos hijos. Pero también para los que están incapacitados, hay ayudas. Miren, hablando realmente a plata pura, lo que se está pagando de montos de pensión son cantidades muy fuertes a nivel nacional. ¿Sí? Y agréguenle también que hay la pensión
que está entregando ahora en este gobierno, el requisito es tener 65 años. Entonces, eso se agrega pues a la erogación que tiene que hacer el gobierno federal, porque otro de los beneficios que tiene la pensión con la ley 73 es que el gobierno federal es aval del Seguro Social y sostiene a la pensión en caso de que el seguro no pueda. La tesorería es la que paga. Entonces, evidentemente es una presión fuerte, ¿no? Sin embargo, bueno, pues así están las reglas. Entonces, por otro lado también, pues el seguro no quiere dar, ya hablando de las pensiones de nosotros con la ley 73, no quiere dar tan buenas pensiones, ¿verdad? Es la verdad. Y le buscan y le buscan. Y nada más así de pasadita le voy a comentar una situación. Con mucha gente deja de cotizar. Ya tiene 5, 10, 15 años, 20 años. No se olvidó ya porque está dedicado a un negocio en lo particular, etcétera, ¿no? Y ya llegando a los 60, 65 por allá, se acuerda de que, oye, pues yo tengo derecho a una pensión. A ver, ¿y cómo está eso? Ah, bueno, pues es que tienes 20 años sin cotizar. ¿Y cómo le hago? Bueno, la ley dice, cotízame un año con un patrón. Y te reconozco ya las semanas que trabajaste antes. Y puedes continuar y llevarte tu pensión. Y así, pero el problema es, si no hay un empleo para un joven de 40 años, 50, no sé, ¿habrá empleo para uno de 60 o más? Entonces, ¿qué hacemos? Simulación laboral. Voy con un compadre, con el amigo del amigo que tiene una empresa, oye, dame de alta porque necesito cotizar un año para yo llevarme mi pensión. Ahí está. Pero no lo trabajo. Se llama simulación laboral y está penado por la ley, por el Seguro Social. Y eso, en la actualidad, se hace bastante. Entonces, el seguro los deja, terminan su año y lo hacen exactamente un año. O sea, no la disimulan. Oye, trabájale o ponle año y medio, 2 años, aunque sea que... Yo, pues sí estás trabajando. No, el año, pum. Bueno. Y luego se van a la modalidad 40 y le meten el dinero para que suba la pensión. Llega el momento del trámite de la pensión y vamos a la ventanilla. Aquí está. Muy bien. Revisan, ven el historial laboral y espérate tantito. Vamos a ir a revisar al último patrón que tuviste antes de hacer la modalidad 40 para ver si lo trabajaste realmente. Sí lo trabajé. Y pues ahí vienen los problemas para uno, porque se le cae a uno todo. Todo lo que invertiste. ¿Qué hacen las personas? Ni siquiera, en muchas ocasiones, firman. No, y deja de su contrato, su quincena, la nómina. ¿Sí? Nada. Seguro va a investigar al patrón, a ver, fulano de tal, dame los documentos. No firmó. ¿Y cómo no va a firmar? Pues, oye, eso es obvio. ¿Qué patrón te va a estar pagando y tu trabajador no le firmas? Pues es ilógico. Entonces, ese es un tema y otros detalles más que debemos de tener mucho cuidado. Y hacer las cosas correctas, ¿sí?
Entonces, pues el seguro los deja, pero al final, cuidado. Entonces, todos esos detalles son importantes que uno, antes de meterse a hacer una fuerte inversión, sepa uno las consecuencias de todo su proceso y que pueda a tiempo hacer las cosas de acuerdo a la ley. Porque de lo contrario, la va a pasar mal. Como comentábamos con este gobierno federal, hubo un acuerdo en el sentido de que estos 2 años, el 21 y el 22, se dieron de gracia y ya ahora en el 23 se van a dar los incrementos, en donde cada patrón que tenga algún empleado ahora va a costar más. Y eso mismo, esos incrementos se van a dar en la modalidad 40. Para que el que quiera hacer la modalidad 40 le va a costar más, pero aún sigue siendo negocio. ¿Sí? Y por ejemplo, tenemos que para el año 23, del 10.075% va a subir a 11.166%. En dinero, por ejemplo, para hacer la modalidad 40, si en este año nos costaba 7,368 al mes de inversión, que ese es el tope máximo de los 25 salarios mínimos, el año que viene, a partir de febrero, sería de 8,165.38. Para patrones y para el que quiera hacer la modalidad 40, con ese salario topado. Si yo no puedo pagar tanto, bajo el salario, pero también la pensión va a bajar. Sí, claro. Entonces ya es por eso un traje a la medida, de acuerdo a las posibilidades. Ya en el 24, el incremento se va a 12.257 y el costo son 8,963.20. En el 25, 13.348 y el costo mensual 9,761.02. En el 26, 14.439, el costo mensual 10,558.84. En el 2027, 15.530%, el costo mensual 11,356.65. En el 2028, 16.621%, el costo mensual 12,154.47 mensual. En el 2029, 17.712% de porcentaje y el pago mensual 12,952.29. Y en el 2030, 18.803%. El pago mensual sería 13,750.11. Eso sería llegar a ese, en el 2030, a la parte final de estos incrementos. Bueno, no es que también la pensión va a subir, no. El salario sobre lo que lo hicimos, por ejemplo, ahorita es 2,405.50. Entonces, los aumentos son en base al salario que yo me ponga para hacer la modalidad 40. Muy bien, ya. El hecho de que pague, sí, voy a pagar más por lo mismo que voy a obtener. Entonces hay que ver de cuánto sale mi pensión. Y, es decir, cuánto voy a invertir y cuánto voy a sacar. Porque también no es obligatorio para el trabajador que se invierta los casi 5 años. Por ejemplo, en mi caso, tuve 3, ya no pude por enfermedad o porque ya no había dinero, pues ahí me pensiono. Se truncó los 5 años, pero bueno, tengo algo, ¿sí? Muy distinto a lo que tenía con el mínimo. Entonces, aún así sigue siendo negocio, aún así. Pero pues hay que ver las cifras y para eso está uno, para que ustedes sepan antes de entrarle lo que cuesta
pero también lo que se va a obtener. Sí. Hay otro detalle que no comenté, creo, en el sentido del porcentaje por edad, que a los 60 años más 6 meses me pensiono en el 7º mes, pero con un 80%, como si tuviera 61 años. Pero tengo 60 más 6 meses, más 7. Pero ya con 6 meses pagados, después de mi aniversario, entonces ya me dan el 5% de como si tuviera 61 años. Y lo mismo 62 más 6, 63 más 6, 64 más 6, ahí ya tengo el 100%. No es necesario esperarte al día de los 65. Sí, no. Ahora, como les digo, hay que reaccionar de acuerdo a las circunstancias de cada uno de nosotros. Entonces, aquí nosotros tenemos un bono muy especial. No es nada más hacer el estudio y dárselos, capacitarlos y que les vaya bien. No. El bono que ofrecemos nosotros es garantizarles a la persona que se le está haciendo el trabajo que si esa persona aplica lo que se le está diciendo en cada cálculo, eso va a alcanzar. Nosotros, un mes antes de que se pensione nuestro cliente, nos tiene que llamar para hacerle un último cálculo, ¿sí?, antes de un mes que se vaya a pensionar. En ese último cálculo tiene que ser exacto para que cuando él empiece su trámite y le den su resolución de pensionado, al verlo, tiene que coincidir exactamente. Tiene que coincidir. Porque el seguro a veces comete errores o yo no sé qué pasa, y entonces viene menos de lo que le dijimos. Y no debe ser así. Porque nada más hay una fórmula. No hay 2, no hay 3, no hay 4, no hay 5. Es una. Y tenemos que coincidir el instituto, mi persona o cualquier persona que también sepa. Y si viene menos, entonces por ley tenemos 15 días hábiles para una inconformidad legal que la hacemos nosotros. Sin costo para el cliente. Sin costo ya. En tiempo y forma para exigir ante la delegación que se nos entregue la pensión correcta. Entonces, por eso nosotros damos resultados, por eso la gente está satisfecha y con plena veracidad nos recomienda cuando ellos ya lo hicieron, porque saben que salieron las cosas como se dijeron. Y ese es el compromiso. Y también, pues, obviamente, yo sé muy bien que no soy eterno. Pero si me llego a morir, atrás de mí hay gente también que se va a quedar con el negocio y que garantiza lo que les estoy diciendo.